Hola, a nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura, con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, les damos la bienvenida al coloquio El arte contemporáneo en Veracruz y sus contextos que se realizan en el marco de la Quinta Bienal de Arte Veracruz 2020. En esta ocasión tenemos la tercera mesa de este coloquio en el que tenemos a Darío Meléndez y a Iván Edesa en una mesa titulada Formación, Investigación y Promoción Artística. Vamos a leer un poquito de las semblanzas de nuestros participantes para que nuestro público los conozca y después les otorgaremos la palabra para que nos puedan abrir este tema y comencemos a dialogar. Iván Edesa, nacido en la Ciudad de México, es artista visual con práctica curatorial y experiencia en gestión y docencia. Su práctica artística se enfoca en investigar formas de representación de la violencia y sus relaciones con el paisaje. Ha participado en proyectos y exposiciones tanto individuales como colectivas en diferentes museos, galerías y espacios nacionales e internacionales. Fue becario del Fondo Nacional para Cultura y las Artes en los programas Intercambio de Residencias Artísticas México-Colombia en el área de medios audiovisuales en el año 2001, en Jóvenes Creadores en el área de video entre 1998 y 1999, en apoyo a la producción de proyectos y conversiones y forma parte del Sistema Nacional de Creadores. También Iván ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en los programas de intercambio de residencias. Bueno, es este que ya les mencionábamos. En 2009 y 2010 fue jurado y tutor de medios audiovisuales en el programa de residencias artísticas para creadores de Iberoamérica y Haití en México del FONCA. También fue director del Exteresa Arte Actual en el año 2013 hasta el año 2017. Bajo su gestión fueron galardonados con el primer lugar en la categoría 1 del séptimo Premio Iberoamericano de Educación y Museos y la beca de Iberarchivos Programa ADAI con el proyecto Estabilización, Descripción y Digitalización de Documentos Audiovisuales y Fotográficos en formatos análogos del Fondo Exteresa Arte Actual. En 2018 hace, en colaboración con Solenaro, la curaduría del proyecto Demian Flores, Itinerarios Gráficos, para el Museo Nacional de la Estampa. Entre 2019 y el 2020, el año que acaba de terminar, presentó la curaduría Sinestesia Olfativa para el Museo del Perfume en la Ciudad de México, proyecto beneficiado con el programa EFIARTES, apoyo a los proyectos de inversión en la producción artística otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, pues tenemos aquí en un experto en el tema, en esto de las formaciones, de las investigaciones y de las promociones artísticas. Iván Edesa, te dejamos la palabra y por favor para que nos introduzcas y nos hables sobre este tema. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a los organizadores de la Bienal por esta invitación y bueno, a todos los que han participado, en particular a Rodolfo, que se ha encargado de que esto pueda suceder, ¿no? O sea, como de coordinar todos los aspectos de la Bienal. Pues yo decidí apropiarme de manera literal de el título de la mesa y historia personal, como que recordar cómo fue mi formación y cómo ha sido mi proceso vinculando estas campos, áreas, ¿no? O partes específicas del campo artístico, del campo cultural, como se quiera entender. Y para no hacerlo de manera tan desordenada, porque tiendo a dispersarme, preparé un texto que me gustaría leerles y voy a acompañar la presentación con un video al cual le quité el audio. Entonces, a ver, ahí está, ¿cierto? Bueno, ven negro en la pantalla, pero pronto aparecerá la imagen.
Solo confirmo que está corriendo. Listo. Ok. Mi formación, investigación y promoción artística. La escena ha cambiado mucho desde finales de la década de los 90. Se ha revisado por diferentes agentes en un intento por entender los derroteros que en esta mesa se propusieron como ejes temáticos, los cuales me permiten revisar mi trabajo por estas prácticas desde la asimilación, crítica y apropiación de sus características. Entre 1997 y 1998, algunas compañeras y yo, siendo todavía estudiantes de la Esmeralda, decidimos compartir las muchas dudas que nos provocaba el campo cultural y acordamos un grupo informal de estudio para vislumbrar qué sería de nosotros. Fuera del abrigo académico, perdón. La incertidumbre laboral, profesional, se atizaba por los posicionamientos opuestos de los docentes que respetábamos. En dichos posicionamientos nos atraía particularmente la idea de asumir la práctica artística como una investigación. Después de más de un año de reuniones semanales, 3 de los 6 participantes, Montserrat Albores, Carla Herrera Prats y yo, decidimos hacer un proyecto que perfilamos como galería. Se llamó Acceso A. Pensamos el proyecto para durar un año, de 1999 a 2000, al término del cual, después de una recuperación económica razonable, agotamiento físico y experiencias que nos ayudaron a entender lo que el espacio académico no podía ofrecer, desarrollamos una metodología propia para revisar nuestros procesos. Este diagnóstico propició la ruptura de la sociedad de inversión y que cada uno de nosotros tomara un camino distinto. Montserrat continuó con Acceso A, Carla fue a cursar una maestría en CalArts y yo me inicié formalmente en la curaduría en 2 espacios de la UNAM, la Caja Negra del MUCA-CU y el MUCA-Roma. El esfuerzo por hacer compatibles prácticas que, de manera muy generalizada, se entendían como opuestas, propició una sensación de esquizofrenia al responder preguntas como ¿pero eres artista o curador y además das clases? Francas invitaciones a justificarse o disculparse por el atrevimiento de pensar que el producto de las reflexiones, acciones, se puede desplegar simultáneamente. A pesar de que el entonces nuevo plan de estudios de la Esmeralda estaba enfocado a la transdisciplina, de llevar materias de integración disciplinar, de hacer mi servicio social como adjunto en dichos cursos y de que estaba convencido de la necesidad de borrar los límites disciplinares, me ha tomado varios años encontrar una manera de enunciar mi práctica, misma que ahora asumo como indisciplinar. Me siento más cómodo con esta denominación, va a perfilarse en mí a partir de los pasados con Pedro Ortiz Santoráns durante las sesiones de programación en Exteres Arte Actual, con los cuales llegamos a un acuerdo sobre este término en un afán por identificar y abarcar lo sucedido en los primeros 25 años del recinto. Las ideas a partir de lo indisciplinar, entonces, serían poco después impulsadas por Natalia Calderón y Brenda Caro Cocotle en el Seminario Permanente de Investigación Artística, SPIA, como ellas les gusta llamarlo de cariño, en el Instituto de Artes Plásticas de Jalapa en 2007. Habito el campo cultural en tensión con las estructuras institucionales que, aunque son cada vez más laxas, exigen perfilarse de maneras restrictivas, gestor, artista, curador, docente, para ocupar espacios de producción creativa. Esto me ha llevado a usar diferentes formas de entender y asumir mi práctica para así redactar mi semblanza. Pasé por el artista visual y curador hasta llegar al artista visual con práctica curatorial, experiencia en gestión y docencia, que es justo lo que acaba de mencionar Jonathan, ¿no? A la parcelación profesional se suma la inequidad en el reconocimiento de las aportaciones y saberes. Por mencionar un caso, tenemos las reglas de operación del Sistema Nacional de Creadores de Arte comparadas con las del Sistema Nacional de Investigadores. En las maneras de identificar y nombrar a las personas que se postulan ante dichas instancias, se asume la práctica artística como algo distinto de la investigación. Un problema de enfoque para quienes nos asumimos como investigadores. Una anécdota que sirve para ejemplificar esa inequidad o algunas de esas inequidades. En la 7ª Bienal de Artes Visuales de Yucatán 2015, a la que fue invitado como jurado,
Durante las sesiones de deliberación preguntamos a los representantes de la Secretaría de Cultura cuál era el motivo para asignar montos diferentes para los premios a las disciplinas convocadas. Pintura y escultura, 130,000 pesos. Gráfica y dibujo, 100,000 pesos. Fotografía y videoinstalación, 70,000 pesos. La respuesta fue que el jurado de la emisión anterior había considerado pertinente hacer tal jerarquización que me parece por lo menos conservadora. Al no poder cambiar la asignación de premios, optamos por asentar en el acta la propuesta de dividir el monto total entre todas las disciplinas de la convocatoria, de manera que cada una recibiera la misma cifra en la siguiente emisión. Que por cierto, creo que no se ha abierto la convocatoria para una octava emisión. Antes mencioné el despliegue de los productos de la investigación-producción artística. Me refiero, en ese caso, a la posibilidad de poner a disposición objetos, textos, impresos, acciones audiovisuales, curadurías, imágenes, sonidos, construcción o destrucción de espacios, ejercicios de taller, publicaciones y gestos en espacios públicos, cerrados o abiertos, y en espacios privados. Estos encuentros entre diferentes personas suscitan un intercambio de roles, sea como públicos, gestores o productores de conocimiento y sensibilidad. Encuentro en la curaduría, en la gestión, en la docencia y en la producción artística algo en común. Además de alentar la investigación, pueden propiciar espacios de intercambio. Es deseable que en las visitas de estudio, revisión de portafolios, talleres, tutorías, seminarios, se impliquen las ideas, lo político, la crítica, lo sensorial y lo sensitivo. En esa colisión se nutren los procesos, se redireccionan indagaciones y se enriquecen las potencias que engranan las piezas que integran los proyectos. Quienes abrazamos el desborde disciplinar y la liminalidad, fluimos y evitamos las taxonomías o denominaciones de origen, para lanzarnos a la incertidumbre, lo falible, la inestabilidad y el gozo de los hallazgos, en lo personal y en lo común. Después de más de 2 décadas y aunado a las propuestas autogestivas que abren canales de posible vinculación, considero necesario promover que los ámbitos académicos, de formación, de exhibición, sean porosos a la transdisciplina e interdisciplina, y que incluso presionen lo suficiente para modificar sus estructuras y se dejen afectar por la indisciplina. Si no lo hacen, pues ellos se lo pierden. Bueno, les comento un poco sobre por qué decidí presentar el trabajo de Daniela Libertad, que se llama Un punto sigue otro punto. De entre las muchas posibilidades que tenía como para acompañar esta conversación, me pareció un proyecto que con el cual se puede dialogar, ¿no? O a partir del cual se puede dialogar. Esto se presentó en el contexto de una muestra en Exterés Arte Actual que se llamó Traducir en Acción, Traducir en Acción, dibujo, justo me acabo de olvidar el nombre. Bueno, involucraba el título original, si no ahora lo busco, la palabra traducción, dibujo y acción, ¿no? Nos interesaba repensar el dibujo desde diferentes prácticas y maneras de entender, y convocamos artistas que tienen ejercicios dibujísticos a que propusieran algo podría ser más o menos performático, pero considerando la tradición de Exteresa, ¿no? Las prácticas que se habían presentado durante más de 20 años en ese lugar, y algunas que incluso por primera vez se habían o habían tenido un espacio, ¿no? Como fue el performance o el arte sonoro, había un concurso de instalación en algún momento, en fin. Y lo que propuso Daniela Libertad fue un acto de contemplación. Durante el periodo que duró la muestra, si no recuerdo mal, 14 días, ella se instaló en la capilla
del señor Santa Teresa, la más grande del inmueble, dedicó a observar los puntos de luz que se generaban durante el día. Tienen algunos faltantes, algunos vidrios rotos, y por esos vidrios se cuela la luz. Obviamente, con el desplazamiento del sol, durante el día se van desplazando esos puntos. Y el video que están viendo es el registro de algunos de esos momentos que luego presentó como pieza. No sé por qué se detuvo. Yo hice algo y se detuvo. Entonces, bueno, es una, justo alude a esta noción que propone Kandinsky, ¿no? Sobre, bueno, en el punto y la línea sobre el plano, y de ahí deriva cantidad de posibilidades, reflexiones sobre el dibujo, ¿no? Entonces, es una pieza que de no tener este registro, pues no había posibilidad de verla. Incluso mientras estaba sucediendo, o sea, uno entraba a la capilla y lo que veía era una chica sentada en algún lugar, o a veces mirando fijamente uno de esos puntos, o siguiéndolo, desplazando su cuerpo en paralelo con el movimiento de uno de esos puntos de luz. En fin, entonces era una invitación a la contemplación, algo intangible, inmaterial, que tiene este producto documental. Entonces, digo, me parece uno de muchos pretextos que... ahí está, traducir en acción. Ay, me perdí el título. A ver, lo regreso un poquito. Dibujo en proceso, ya. Justo las 4 palabras que nos interesaba enfatizar. Y no sé cómo voy de tiempo, pero me parece que con esto la conversación... Vas bien, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pues no sé, retomando un poco tanto el proyecto de Daniela o la muestra o las colaboraciones con Pedro Ortiz Santoranz, que justo los curadores de esta muestra fueron Sofía Carrillo y Pedro Ortiz Santoranz, pues comento nada más parte de lo que decía ahí durante sesiones de programación, o cómo definir la vocación de un espacio que había albergado prácticas tan distintas o que en algún momento habían tenido una denominación que era insuficiente. Ahora te hemos perdido en el audio, Iván, disculpa. Ok, creo que ya regresaste. Ahí regreso, ¿sí? Sí, sí. Perdón. Otra vez te nos fuiste. A ver, creo que ahí hay buena conexión. Ahí estás, sí. Sí, Hay como un sí. pequeño falsito. Sí, creo que hay un falso. Entonces voy a tratar de no moverme mucho. ¿En qué nos quedamos? Perdón. Nos estabas hablando de este video, de cómo se fue dando con la curaduría y esto, quiénes participaron. Ah, claro. Bueno, en esta muestra de traducir en acción, dibujo en proceso, los curadores fueron Sofía Carrillo y Pedro Ortiz Santoranz. Y bueno, con ellos, que éramos el equipo curatorial del sitio, discutíamos qué posibilidad había de abarcar todas estas prácticas que tuvieron una denominación en algún momento, pero que esa denominación nos parecía insuficiente, ¿no? A lo que se llamaba performance muchas veces rebasaba esas posibilidades, o más bien casi siempre. Lo mismo con el arte sonoro o el video, videoarte,
En fin. Y también nos parecía que la vocación de muchos espacios del INBA era muy similar. Es un poco para distinguir y enfatizar qué es lo que había sucedido durante más de 20 años en este espacio. eh, Optamos por llamarlo indisciplinar, ¿no? Porque más que preocuparse por los nombres, en muchos casos, era desarrollar una investigación personal, artística, formal, conceptual, que arrojara piezas, ¿no? Que así lo veo, como entregas, digamos, de los avances y reflexiones sensorialidades, un montón de cosas que suceden durante estos procesos, que veo las que se llaman obras o piezas artísticas como eso, como partes que permiten enlazar o engranar, entender desde fuera y sobre todo desde dentro, cómo se llega a una pieza o cómo se continúa o qué hallazgos se encuentran, ¿no? Por seguir hablando de experiencias personales, en muchas ocasiones, al editar un video, una vez terminado, después de que se presenta en un espacio o que lo muestro o que lo subo a mi página, a partir de la retroalimentación empiezo a ver cosas que no estaban en primer plano, digamos, o que no había considerado necesariamente. Y muchas de ellas las reconozco desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que empecé a producir y a circular ese tipo de materiales, ¿no? Y eso por poner solo un ejemplo. Entonces, de esa manera, entiendo los procesos de investigación, ¿no? En el campo artístico. No sé, me Ok. gustaría cortar Eh, aquí para permitir la conversación, ¿no? Y que Darío nos cuente su parte, ¿no? ok, muy bien, Iván. Pues ya nos dejaste ahí unos puntos que ahorita vamos a retomar. Qué complicado en esta complejidad del arte actual, poder hablar de la formación, hablar qué es la investigación, cuando hay un montón de posturas, ¿no? No tendremos más que hablar desde nuestra propia situación para no herir sentimientos y que más bien cada quien vaya entendiendo que se formulan los conceptos desde su propia situación específica, ¿no? Eh, bueno, vamos a pasar con Darío Meléndez, que nos está visitando otra vez en estas mesas. Muy buena su aportación siempre. Bueno, pero para los que no lo conocen, Darío Meléndez estudió la licenciatura y maestría en artes visuales y el doctorado en arte y diseño por la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es colaborador del Laboratorio de Diagnósticos de Obras de Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y tiene varios proyectos en cursos. Por ejemplo, Todos Nosotros, marca de fuego e incontenible en colaboración con la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel Castillo Ne, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. También otro proyecto es Presentaciones 2020-2021, Territorio Abierto, Procesos Divergentes en la Investigación Artística por la FAD, por la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. Otro de sus proyectos últimos ha sido el videocoloquio Grupo de Investigación Arte y Entorno en la Facultad de Arte y Diseño y RUMIS, pijamadas con becarios y tutores del FONCA, de la Universidad Veracruzana, de la FAD y FONCA. Y ha tenido algunas publicaciones entre el 2018 y 2019, como Memorias del Seminario Arte y Entorno de la UNAM, Pingüica, aglutinando conocimiento e incontenible entre la creación artística y la conservación, que salió con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y ha tenido diferentes reconocimientos como selección de obra en la 8ª Bienal Internacional de Arte Visual Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México en el 2020. Es parte del catálogo Monolito Arte Actual, también del 2020, y tuvo una beca de jóvenes creadores por el FONCA en el 2019 y tuvo esta beca.
Actualmente forma parte de la plantilla de los profesores de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Bueno, le damos la voz a Darío para que también él nos abra desde su perspectiva a este tema y que después, posteriormente, podamos comenzar la discusión. Gracias, Darío, y tienes la voz. Gracias, Jonathan. Buenos saludos a todos. Para mí es un gusto estar en este espacio, poder compartir desde este otro lugar las conversaciones, las ideas, escucharlos. Agradezco al IBEC y muy especialmente a Rodolfo, quien ha estado al frente mano a mano en todo este trabajo. Y bueno, cuando se me convocó a esta parte de las conversaciones sobre formación, investigación y promoción, pues eso es como más que una tesis doctoral, es una colección, es una biblioteca, es una base de datos, es un gran proyecto que puede llevarnos años. Y sobre eso voy a centrarme en el aspecto de la investigación. Pero, bueno, originalmente pensé algo muy estructurado, tenía un diagrama, ¿no?, de ubicando estas tres regiones y como puntos muy específicos a desarrollar. Pero quiero comenzar con algo, pues, mucho más, que podría decirlo como experiencial y situado en mi práctica y en el trazo que me ha tocado vivir dentro de ese lugar. Una cosa que a mí me gusta mucho pensar dentro del campo artístico es que se nos dice, ¿no?, como que debemos trabajar ciertos temas, que tenemos ciertas líneas de investigación y uno ahí va situando las cosas. Pero a mí me gusta ir como un poco más atrás, pensarlo de una manera mucho más primitiva, y yo pienso que todos tenemos como ciertos verbos que guían nuestra dirección, que guían nuestra vida, que dirigen nuestras proyecciones, nuestras investigaciones y que engloban casi un modo de ser. Estoy pensando en un ejemplo muy conocido como Yayoi Kusama, ¿no? O sea, lo que hace Yayoi Kusama es acumular cosas, acumular cuerpos en los performance, acumular puntos, acumular espejos. Es como si el acumular fuera una cosa tan consustancial a ella que nos permite, pues, leer mucho del trabajo que está revisando. Entonces, así yo es como pienso las estrategias de trabajo, y pues una de las que me es más querida y por lo que yo decidí vincularme al campo artístico es rayar. Entonces voy a partir del dibujo y del rayar para hacer esta presentación. Comparto pantalla para ir acompañando estas palabras, estos balbuceos con imágenes también que intenten dar cuenta de lo que estoy aquí apuntando. Entonces, presento por acá. Entonces aquí está justo rayar. Y rayar, me gusta mucho esa palabra, no dibujar, no contornear, no delinear, sino porque rayar me gusta porque tiene una relación con la palabra radio, irradiación, emanación, y me gusta pensar en ello porque el dibujo es como el campo desde el cual he partido, ¿no? El dibujo es para mí como este lenguaje abierto que existe dentro de la academia, pero que también toca muchas esferas y nos permite, pues, tocar otros campos, incluso como poder vivir otras vidas. Y eso es algo que a mí me apasiona, ¿no? Pensar este dibujo como una cosa tentacular. Entonces, por eso estas rayas primitivas que aparecen aquí. Y también lo quiero enlazar con algo de lo que decía Iván acerca de lo indisciplinar, acerca de lo liminal, acerca del no ser una sola cosa, de no estar en una sola etiqueta. Y creo que es algo que viene muy a cuento con el campo del dibujo. Y bueno, pues yo estudié esto y me interesa este campo desde este lugar, porque uno puede, pues, como rayar, y el rayar está en todos los sitios, ¿no? Y ese rayar me ha llevado a distintos lugares. Por ejemplo, en algún momento hice dibujo científico en Ecosur, en un herbario, con gente de ese campo, con biólogos, ¿no? Y como intentar aproximarme y devenir ellos era muy interesante. Después estas cosas terminan en su momento en publicaciones o en reflexiones sobre estos lugares. También durante muchos años me he dedicado a hacer dibujo científico en relación con el Instituto
de investigaciones estéticas analizando estructuras de los Cristos de caña del siglo XVI, lo cual es como muy apasionante también, como despellejar a alguien, desmembrar, es así increíble poder tener acceso a esos documentos. Aquí está uno de los bocetos que da cuenta de esos lugares. Y también me voy a detener un poco aquí en este proyecto que se llamaba Tilma Porca, que eran básicamente dibujos sobre cueros de cerdo que se hacían chicharrones y la gente se los comía, ¿no? Entonces ahí el dibujo está tocando no solamente el campo del arte, sino también tuve que hacerla de chicharronero, aprender a preparar chicharrón en mi lugar de origen. Yo soy de Xochimilco, fue una experiencia de vida muy, muy potente, ¿no? Y cómo, pues el dibujo también es una suerte de membrana permeable que te lleva a conocer otras formas de vida, ¿no? Otras esferas, ¿no? Y bueno, también pues piezas más objetuales, ¿no? De intervenciones en cuadernos, dibujo que se vuelve de pronto diseño para ciertos lugares, así como en estas cosas como más de ferias y como Maco y esas cosas. Pero, o también dibujo que me lleva a hacer chalán de un albañil en una construcción, ¿no? La cimbra es otra forma de dibujar en el espacio y que yo disfruté mucho, aprendí mucho, no solamente haciendo esta práctica de sí, vamos a hacer una pieza de sitio y nos vamos a este lugar, sino trabajar una semana en la construcción fue algo que me dio un aprendizaje también potente, ¿no? O dibujo más tradicional en la Academia de San Carlos, en un gran evento sobre dibujo, donde yo, pues sí, de una manera, pues retándome, dije, voy a hacer un dibujo en vivo de la Samotracia, nada más con un palito y y pigmento de construcción, a ver si sí sabía dibujar. Pues más o menos ahí salieron estos rayones, ¿no? Sin ningún medio mecánico, sino como solo enfrentando el cuerpo a esa situación. Y también dibujos que me han llevado a colaborar en proyectos del mural con el museo, en el MoMA de San Francisco, donde estudiamos procesos de dibujo de Diego Rivera en relación con pintura al fresco, ¿no? Y bueno, más recientemente estos ejemplos de dibujos hechos ya no como para los otros, sino como para mí en un proyecto apoyado, pues sí, por el FONCA, sobre regresar a una mirada interior y en dinámicas mucho más personales, ¿no? Dibujos que tienen que ver con la familia y cómo eso, la familia, el fantasma y el trazo se relacionan. Y bueno, eso como en el campo de un desarrollo profesional, pero que también esta idea de querer seguir rayando me lleva al campo de la docencia, donde se me invita hace mucho tiempo a dar clases, a sustituir a un maestro en el posgrado, y dije, pues perfecto, en un taller puedo seguir rayando. Y ese compartir rayones llevó a ciertas experiencias con los alumnos, a poder pensar el dibujo de otros lugares, y junto con Carla Rebolledo estuvimos haciendo muestras sobre pensar el dibujo en otros espacios, en otros formatos, como sacarlo de las dinámicas del taller, porque pienso que el taller es como una especie como de laboratorio, como el lugar donde suceden cosas, pero también en otros lugares, en áreas comunes o incluso en espacios públicos o en la calle. Esto está ahí cerca de Exteresa también, a propósito. Se pueden hacer como otras prácticas que permiten reconocer formas y regresar a este momento del trazo, del juego, que a mí me interesa mucho en el campo artístico, ¿no? Y que después pues devienen en cuestiones objetuales, en publicaciones, en cosas de este tipo. Y bueno, aquí siguen siendo ejemplos de trabajos de los alumnos, de un dibujo y también de una práctica del arte donde me interesa como entrar y salir de la imagen, como prácticas que tienen que ver con acción, que después van a la imagen, que tienen llevados como al campo del dibujo, como estos ejemplos de una artista china que vive en México, que se llama Lili Sun. Y pues eso como en términos generales dentro de mi práctica como dibujante y dentro de la práctica como maestro.
Ahora, le decía que voy a detenerme mucho más en el campo de la investigación, porque hablando con un colega del grupo de investigación de arte más entorno, él relacionaba la investigación con la vida en la jungla y con cómo nos aproximamos a la naturaleza o al abierto al informe. Pienso en el artista como aquel que va y se mete a la selva y mata al tigre, o el tigre lo mata, y él tiene la experiencia como desde adentro. Y eso, como en términos de la tipología como más básica de investigación artística, sería como investigación en arte, ¿no? Como estar adentro del fenómeno y meterse a fondo. La investigación sobre el arte, que es mucho más cercana al campo de la teoría, sería como el historiador del arte o como aquel que pues va a estudiar al tigre pero va al zoológico o estudia restos del tigre, algo como una visión un tanto más distante. Y por último, la investigación para el arte sería como aquella que pues desarrolla tecnologías y medios para que el artista pueda cazar mejor, o sea, como por decir, alguien que estudia ciertos tipos de cerámicas y cómo resisten la temperatura para que puedan desarrollarse, o alguien que ayuda a la programación de drones para que puedan realizarse o incluirse en un proyecto artístico, por decirlo de algún modo. Y entonces, como a mí me ha tocado ir jugando como estos distintos papeles, de pronto ser artista, de pronto ser profesor, de pronto trabajar con investigadores, con teóricos puros, o de pronto también trabajar con conservadores, pues eso como que ha ampliado el espectro. Y yo estoy muy contento como de estar como relacionándome con cada una de esas esferas, porque aprendes a conocer cosas de ti que si te mantienes solo en el campo de la producción, pues no lo logras, ¿no? Y bueno, por eso pensaba de inicio como la idea de la jungla y de la idea de la incertidumbre, y sobre esta incertidumbre creo que no hay mejor meme que este como para hablar de ello, ¿no? Como cuando todo el mundo cree que tienes todo bajo control, pero en el fondo tú sabes que has ido improvisando durante toda existencia, no tienes idea de cómo funciona la vida y en realidad por dentro tu reacción a cada situación es esta. Santa madre, ahorita vemos qué pedo. Y muchas veces la producción artística sucede de esa manera. O sea, yo estoy recordando la última beca que tuve para el FONCA. No construí un proyecto de manera así como me voy a sentar a escribirlo, sino que junté imágenes que a mí me habían dado mucho placer construirla, que hacía de modo natural, como todo aquello que crece en los márgenes. Y dije, pues tengo este grupo de imágenes, voy a escribir un proyecto, falta poco tiempo, pues me la juego y lo envío. Y algo que yo disfruto mucho cuando voy a visitar a la familia es mirar sus imágenes, dibujarlas, explorar cosas en el espacio, cosas que van como desde este frotage de un cuarto de infancia, o hacer revisitaciones de estos dibujos, de estas imágenes familiares, de las fotos viejas. Entonces iba trabajando desde este lugar, ¿no? Tenía estas imágenes, lo mandé y pues fue seleccionado, ¿no? Y es básicamente un asunto sobre dibujo, ¿no? Dibujo en papeles antiguos, dibujo con humo, este es un fumage, este otro fumage que lo hice aquí en la Universidad Veracruzana. Esas veces cuando uno llega a la galería y no tiene todas las piezas para llenar y esta se construyó tal cual en el sitio, ahumando ahí. Y bueno, algunos otros ejemplos de esos mismos trabajos, de lo que le llamo ir como directo a la jungla, hacer la producción artística pura. También pensaría dentro de esta tipología de investigación, hay algo sobre la investigación artística pues ligada a la academia, que ahí yo le llamo el safari, porque si uno está dentro de la academia, pues el carrito y las armas y la gente que te cuida, pues son las becas, son los tiempos de entrega, o sea, está como muy arropado, ¿no? Todo este asunto. Digamos, la investigación también puede tomar esta mayor distancia, como en este caso, que es un ejemplo de investigación para las artes, que estaría anclado con la Escuela de Restauración, donde, pues, de la mano con especialistas, ayudaron a poder desarrollar una pieza que tenía que ver con conservar fases de la muerte, que es como lo que se está apareciendo en este lugar, ¿no? En qué fases de la muerte pueden ser conservados.
Y por último, y no menos importante, para mí el estar en contacto con teóricos es pues un gran aprendizaje. Es como la investigación sobre el arte, la investigación más de gabinete que he desarrollado con la, bueno, aquí dice maestra, pero en realidad es la doctora Sandra Cetina, del Instituto de Estéticas, donde nos hemos dedicado a estudiar arte moderno. En el caso de este proyecto, el ejemplo que les presento, esta es la clásica imagen del arranque del muralismo mexicano, que es la creación de Diego Rivera. Y ahí, pues mi función como de dibujante y como entender a fondo la estructura de la imagen fue lo que me permitió colaborar con ellos. Esto que se está viendo en pantalla es uno de los bocetos preparatorios de Diego Rivera para la construcción de esta pieza. Y todo lo que hay ahí, lo que voy mostrando es un análisis como de la tratadística, de la diagramática, de los puntos áureos, de toda esta cosa como mucho más formal que está atrás de la construcción de esta pieza, ¿no? Toda la parte documental, investigación sobre herramientas, investigación de los retratos, revisar tratados de arquitectura para entender ciertas maneras de construir y pues momentos donde no sé, se conseguían fondos para tener este andamio y poder mirar de cerca y trazarlo y hacer las calcas, ¿no? Entonces yo ya estoy ahí como, pues haciendo de nuevo lo mismo, ¿no? Como rayas, calcas para entender cómo estaban realizados los trazos. Y pues yo creo que con esto es más que suficiente, creo que ya hay mucho material, voy a dejar de compartir, pues de un cierto lugar donde yo he estado, pues ahí sí hay que decirlo, como relacionado siempre con instituciones, donde como fuego por estar rayando, lo he podido utilizar como para hacer piezas mías en la chicharronería y hacer fiestas donde estábamos tragando eso. Sobre eso hay un documental en YouTube que hizo Canal 22 sobre ese devorar, pero también un momento donde digo, bueno, me pongo una batita y me pongo unos guantes y vamos a ver qué pedo con este dibujo del siglo XIX, ¿no? Entonces, para mí, transitar por ambos mundos ha sido fascinante y eso no lo podría haber pensado si no hubiera como conocido a fondo, y bueno, me falta muchísimo, el campo del dibujo, ¿no? Muy bien, Darío, gracias por tu participación. También nos dejas pues un montón de puntos que podemos ir a ahondar. Como bien dices, este es un tema bastante grande, formación, investigación y promoción artística. Por lo menos pudieran ser 3 mesas, ¿no? Una que hablara de la formación, otro de la investigación y otro de la promoción artística. Pero me parece muy interesante cómo en ambos casos en realidad, para no hablar en este metalenguaje que tenemos en el arte, muy bien que hayan como presentado más bien como parte de sus historias personales para hablar que desde ahí ustedes construyeron su formación, ¿no? Ahora el ser artista es un entramado bien complejo porque no solamente se trata de tener una técnica depurada en la pintura, que hay quienes ni siquiera les interesa la pintura, sino que también uno tiene que ser investigador, que es diferente a ser productor. Uno tiene que saber enseñar aquello que aprende y que desarrolló. Uno tiene que aprender a generar el discurso de todo eso que a veces uno hace solo como un juego, ¿no? Porque como bien dice Darío, él utiliza el dibujo, en lugar de decir dibujo, rayar, porque a él se le imagina o porque se asemeja a esto del radio, de la radiación, y entonces concibiendo así este acto, él puede estar en cualquier sitio generando una producción, pero que habrá un momento en el que tenga que hacer una selección para cuando se presenta en lo público y entonces tendrá que tener una formación como curador, tendrá que tener un conocimiento sobre gestoría, sobre saber en dónde va a querer colocar estos dibujos, por qué colocarlos en el Museo Exteresa y por qué no colocarlos en la Casa de Cultura de Coatepec o viceversa. En fin, de lo que nos muestran con sus propias historias y estas narrativas que nos otorgan es que la formación artística puede ir por muchos lados, puede ir desde diferentes fronteras para ir
compaginando y tejiendo un agente complejo que es el artista, ¿no? Pero vayámonos un poco más hacia las realidades y no tanto hacia las propias resistencias y los propios trayectos. Ambos tienen un ligue con una ciudad que parece ser una burbuja dentro de un país que en sus periferias no parece ir al mismo tiempo, ¿no? Es decir, en la Ciudad de México tenemos espacios como el Exteresa, tenemos museos como Jumex, tenemos museos como el MUAC, en donde, aunque no seas artista, aunque no te dediques a esto, puedes tener un acercamiento y una cierta amplitud respecto a qué se refiere hoy el arte. Pero si tú vienes a Jalapa, si te vas a otras ciudades en el interior de la República, diría por ahí Chabelo, nos encontramos que todavía tenemos la Casa de Cultura en donde exponen a un exalumno que hace bodegones, que hace hiperrealismo y que es válido, pero que este es uno de las muchas posibilidades que tenemos para articular propuestas artísticas. En ese sentido, en esta como desfase entre los centros y las periferias, ¿ustedes cómo criticarían, cómo cuestionarían las formaciones? Darío, por ejemplo, conoce, digamos, con más cercanía, pues cómo va desarrollándose ahora los estudiantes en la Facultad de Artes de la universidad, porque ahí da clases, pero estoy seguro que en la práctica ha notado que hay cosas que deberían de cambiarse, que hay estructuras que tendrían que modificarse debido a que el arte está en un punto y las escuelas de arte están 3 puntos atrás o 5 o 10 atrás. En ese sentido, ¿cómo pudiéramos cuestionar o hablar de la formación que se está dando y no de aquella que ustedes construyeron más allá de sus escuelas? Esta pregunta va para ambos y pueden ambos, no sé, tomar la palabra. No sé quién quiera. A ver, ya veo que Darío prefiere, eh, mientras funciona el micrófono, sí está funcionando, ¿verdad? Eh, pues, digamos, es difícil hablar y seguro, más bien, con Darío aquí acompañándonos, porque él conoce el caso de Jalapa, ¿no? Y además de la FAD, en fin. Eh, pero digamos, desde mi experiencia, la parte que me ha tocado contrastar como docente o como tallerista ha sido en espacios fuera de la Ciudad de México, como el CEACO, ¿no? Que es este programa de la curtiduría, donde se forman, bueno, no se forman, se acompaña una formación o se enriquece una formación de personas interesadas en el arte contemporáneo. Y algo que llama la atención es que no se pide una formación académica previa. Entonces hay personas de diferentes formaciones o incluso sin formación artística que se interesan y son invitados, son becados para durante un año seguir una serie de tutorías en todas las prácticas posibles o lo que puede abarcarse en un programa que son alrededor de 8 meses, que termina con una exposición de los proyectos que se desarrollan. Eh, y me parece, o sea, es refrescante, pero es la excepción. O sea, la queja permanente de los participantes es que la academia sigue muy acartonada, ¿no? O sea, ya no, o sea, son muy pocos los maestros que propician otro tipo de búsquedas o de reflexiones sobre la práctica artística. Digo, es necesario tener ciertas formaciones, aprender algunas técnicas, ¿no? Hacerse de herramientas para entender o decidir cómo se procesan esas ideas, pero en muchos casos, que eso es lo mismo que me tocó vivir en mi formación y que he seguido viendo, es que se privilegia
esa parte formal y se asume que está desvinculada de la investigación, como si no pudiera haber una investigación en ese ejercicio, ¿no? O sea, creo que el dibujo, retomando parte de lo que decía Darío y algo que he estado convencido desde hace mucho, es una forma de pensamiento, ¿no? De conocimiento, eh, que complementa, acompaña, no sé cómo, qué verbo usaría, lenguaje verbal, hablado, escrito, es otra forma compleja de hacerse o de apropiarse de la realidad o de representarla, de cuestionarla, en fin, ¿no? Y y que ese sea el eje de pensamiento o de sensibilidad, me parece clave para la formación artística, ¿no? Entonces están los dos elementos, ¿no? Como el trabajo de taller, o de laboratorio, o de análisis y reflexión, que acompaña esa parte sensible del dibujo. En el plan de estudios que me tocó, se supone que esa era la idea, ¿no? Tengo entendido que Juan Hacha había estado acompañando los procesos de reforma en los planes de estudios del INBA y fue sugerencia suya que se privilegiara esa práctica durante la formación. No sé qué tanto se ha perdido, pero lo que sí noto o he conversado con estudiantes de diferentes generaciones es que buena parte de la planta docente sigue como muy concentrada en la academia como se entendía en el siglo XIX, ¿no? Aprender técnicas y a partir de eso uno selecciona temas, ¿no? Como decía también Darío. Pero creo que lo mejor es un equilibrio entre esos, esas estrategias o esas formas de conocer la representación, la producción artística y la revisión, el análisis de, del pensamiento que puede acompañar a toda esa experiencia. El otro caso que conozco, que por ahí en las fotos de Darío creí reconocer a Rodrigo Meneses, ¿no? Bueno, es el de San Luis Potosí, porque he participado en talleres y ahí también veo como un intento por empujar la formación hacia por desbordarla más que empujarla, ¿no? Por hacer que se dejen de limitar las formaciones a las prácticas, como que ya citaba de la Bienal, ¿no? Bueno, la escuela donde estudié se llama Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, ¿no? Y en la generación anterior a en la que me formé, la licenciatura era en eso, en alguna de las tres, tenías que escoger, ¿no? Pero bueno, para concretar, pues, yo creo que sí hay muchos intentos desde diferentes frentes por romper esa inercia eh, que concentra demasiado la formación en un solo aspecto o en algunos aspectos, sobre todo técnicos, y se va refrescando el panorama, ¿no? Solo hablo por, bueno, está también la ESAI en Yucatán, no sé, hay como varios, la del Estado de México, ¿no? La UAM, no sé, hay varios espacios que ya juegan distinto en el campo de la formación, me parece. Y ahora no sé si respondí, pero... No, sí es interesante saber que no está perdido, ¿no? O sea, que no estamos, que esto va avanzando lento, pero que ya podemos encontrar por ahí en diferentes lados, gente que está, o instituciones que están percatándose que hay una necesidad de una renovación, ¿no? Que siempre va a estar atrás, que siempre va a ir un paso atrás porque
El arte también tiene un poco esta consigna de ir rompiendo las fronteras hasta donde se van llegando las disciplinas y las maneras de hacerse, pero que intentemos que no estén tan hasta atrás las escuelas de lo que está sucediendo en los museos o en los espacios, ¿no? Bueno, no sé si Darío por ahí tenga que ahondar más en esto. Sí, gracias. Gracias, qué buena onda escuchar como esto. Pues siempre para mí fue muy extraño entrar a la escuela de artes porque veía a los maestros y pues cuando era chiquito tenía esta idea como, voy a ver gente que está como en la escena y haciendo cosas, y cuando llegué a la facultad, al menos la ENAP que a mí me tocó, pues no era así, ¿no? O sea, nos estaban dejando como kilos de copias, digo que está bien, pero también no había un momento donde viera otras prácticas y que no era tan diferente a mi escuela católica, excepto con que se estaban tomando y fumando hierba en los espacios comunes. Y entonces esa energía que yo estaba buscando, pues no me quedaba como muy clara, ¿no? También sí hubo sus excepciones, y creo que de los lugares donde más aprendí era de gente que sí estaba dando clases, pero que también se mantenía en activo, que también tenía fuego y que estaba haciendo cosas. Para mí eso fue muy, muy valioso. Pensar como en la dimensión experiencial que puede tener, ¿no? ¿Qué otras cosas se pueden hacer además de lo que está en este lugar, además como del saber hacer y de este asunto técnico, ¿no? Recuerdo mucho una clase de dibujo con un maestro que era como muy bueno, que se llama Miguel Ángel, y pues aprendí anatomía y cosas así. Le dijo, oiga, ¿por qué no nos vamos y nos metemos al anfiteatro? Pues tenemos a la UNAM, nos conseguimos unas batitas, yo tengo una compañera, ¿qué onda? Vamos a hacer disecciones. Y les dije a mis compañeros, ¿quién va? Pues obviamente fueron como 2 o 3, ¿no? Irte a meter a CU en la noche y ahí abrir cuerpos, pues no es como lo más recomendable. Pero también yo veía una distancia porque se estaba invocando desde esos lugares a los grandes nombres, hacia Leonardo y a todos ellos, pero las prácticas que tenían ellos estaban muy en relación con la vida y con la experiencia de estar llevando a cabo esas relaciones, ¿no? Si revisas como la historia de Leonardo, de Tiepolo, de Tintoretto, hay prácticas que estaban lindando con la acción, que estaban lindando con la instalación totalmente. O sea, pienso en Tintoretto así poniendo a sus modelos, vertiéndoles barro en todo el cuerpo y dejándoles que se queden tiesos y después prendiendo fuego para que tuviera una cierta iluminación. Eso con cuerpos vivos estaba muy cabrón, pero eso no lo vemos. O sea, lo que vemos es una partecita, o Leonardo incendiando cuartos con fuego, que me puede llegar a pensar en Santiago Sierra, en cosas muy diferentes, pero estaban incendiando espacios. O Leonardo, no sé, pegándoles piedras preciosas a los dragones, a los escarabajos para que parecieran dragones y peleándose. Así había como un montón de cosas prácticas y de experiencias vitales que no estaban llegando, que cuando aparecen en la academia estaban como en su versión como más descafeinada, ¿no? Mucho más descafeinada. Y bueno, he conocido ciertos lugares, la Universidad de Zacatecas, de Sinaloa, ahora Veracruz, y sí hay como algunos esfuerzos sobre ellos, pero yo apostaría por aquellas prácticas que tienen que ver con la experiencia. Estoy pensando en el caso de la escuela de Charles Watson, que está en Brasil, en Belo Horizonte, y que fue el lugar donde estudió, por ejemplo, Adriana Varellao, que acaba de tener una exposición ahí en el Museo Tamayo, y donde antes de pensar en la técnica y antes de pensar en los temas, era como vivir experiencias, como conocerte, como tratar de hallar esa voz autoral, y después desde ahí ver qué disciplina, hacia dónde te ibas. Creo que en mi caso iría mucho más la apuesta por allá, y también pensando ya en Veracruz, creo que aquí hay cosas potentísimas para trabajar y que no deberían limitarse a ciertos formatos, o a lo mejor sí ciertos formatos, pero que tengan enfoques diferentes, y que también deberíamos propiciar que se estén tocando otras áreas. Hace poco, hablando con un investigador, un antropólogo italiano llamado Tristano Volpanto,
Él estudió su doctorado en Berlín, viene a México a estudiar negritud y comienza a hablar acerca de prácticas rituales que tienen que ver con el palo mayombe, como esta versión, por decirlo de manera muy burda, más oscura que la santería, que algunas de esas prácticas son más cercanas entre África y México que entre África y el Caribe, ¿no? Y se explican a partir de toda la situación de los negros y marrones que fundaron sus propias comunidades del siglo XVII, que fueron los primeros territorios independientes en México y que están aquí en Veracruz, ¿no? Entonces ahí en los palenques tienen unas prácticas así como muy, muy interesantes, muy puras en cierto sentido, porque estuvieron aislados. Y me decía Tristano, lo que sucede ahí es increíble, pero yo no puedo pasar porque, uno, soy blanco, y dos, no va a haber ningún medio videográfico que registre. La única manera de entrar es que seas negro o que parezcas negro y dibujar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí yo veo un campo potente para el dibujo que solo se puede hacer aquí en Veracruz, en ciertas zonas. Y así hablando con los alumnos he encontrado también como cierto sustrato mitológico, leyendas, costumbres de los lugares, cosas que tienen implicaciones raciales que son muy, muy ricos para trabajar. Por ejemplo, ahora hay un alumno que estaba muy clavado en el costumbrismo mexicano y empezó a trabajar con lo propio, con lo que hay en su lugar de origen, y ahora está desarrollando impresiones como de espacios mexicanos donde ya no se está representando tal cual, sino toma, no sé, el metate, los petates que hay ahí, los instrumentos, y eso construye como una gran pieza de gráfica. Entonces creo que empieza a abrir hacia mirar el lugar, ¿no? Creo que hay cosas muy importantes, muy valiosas en el lugar donde uno esté situado. Es como saber olfatear qué es lo que está pasando en el lugar, ¿no? Y también como ubicar con qué estamos en contacto, y finalmente es como qué amamos profundamente, qué queremos devenir, ¿no? O sea, Cézanne quería devenir montaña, Teresa Margolles tiene un cosa con devenir muerto y cadáver, y en medio de esa relación intensa, pues ya surgen objetos, surgen piezas, surgen diálogos, surgen instalaciones, pero como ubicar como aquello donde estamos como reflejándonos y buscando la energía, ¿no? Y ya las técnicas serán medios para aproximarse, ¿no? El objeto es como un puente para hablar de la experiencia. Digo, también hay una discusión sobre la pieza como experiencia, pero eso ya es otro rollo, ya no quiero quitar más tiempo. No, muy bien, muy bien. Qué bueno que nos haces pensar esto, que la formación es limitada y parcial en la universidad, ¿no? O en los campos académicos. Es decir, que el artista tiene que ir a explorarse, ir a explorar, ir a buscar sus propios sentidos y sin duda involucrarse con su contexto. Y eso es algo que también por ahí tendrían las misiones, las universidades, las facultades, ¿no? Que es saber que cada lugar tiene que construir su propia definición del arte y la necesidad de este. Y entonces, como tal, al estructurar esta definición o estas búsquedas de qué es el arte para ellos, construir sus propias formaciones, ¿no? Porque como bien dices, no es lo mismo lo que tenemos y lo que necesitamos en Veracruz que lo que tienen y necesitan en la Ciudad de México o en Guadalajara o en Tijuana, ¿no? Cada uno necesitará una formación distinta. No tendría que haber un machote de la educación artística, sino que cada lugar tendría que desarrollar el suyo, pero además cada estudiante y cada creador tendría que ir a buscar su propia necesidad del arte, ¿no? Bueno, hay un montón todavía de cosas como que hablar desde ese punto, pero pasemos, digamos, al otro concepto que me parece también muy interesante, también muy amplio. Ahora hay una discusión entre decir, algunos tienen la posición de que investigar es producir, es decir, el pintor dice, pues yo tengo aquí mis obras, tengo aquí mi pincel, tengo mis pinturas, tengo mi bastidor, y yo estoy investigando la forma, los colores, la materialidad, y entonces producen una obra y dicen, aquí está mi investigación. Pero hay otras posiciones como el que defiende Natalia Calderón, que mencionaba hace rato Iván, con este grupo espía, sobre la investigación artística como una forma de construir conocimiento y la investigación artística más bien como un camino que
que abrimos en una puerta donde no sabemos a dónde vamos a llegar, ¿no? Dice Natalia que la investigación artística tendría que formularse con una pregunta que nos lleve a un punto de incertidumbre, que no nos lleve a un punto que conocemos, porque los planes de la investigación que conocemos tradicional bien saben a dónde van a llegar, ¿no? Es decir, una serie de pinturas, un boceto, un retrato de tal cosa, y lo que propone la nueva investigación artística es entrar a un camino que no sabemos cómo terminará y cómo saldremos de ahí. También por ahí nos dices, Darío, que también tomar la investigación como si viviéramos en la jungla. Bueno, ayúdenos a ampliar un poquito más esta idea. ¿De qué lado se encuentran ustedes? ¿Están de acuerdo con esto que también Iván decía, la investigación como una práctica un poco indisciplinada? Bueno, tienen la palabra. También está abierto para cualquiera de los dos. Seguimos en orden, entonces no, somos muy disciplinados por lo que veo. Sí, sí. Pues yo coincido, me gusta, me interesa la propuesta que hace Natalia o que hacen Natalia y Brenda en este ensayo con el que presentan el seminario. Y no sé, recuerdo que me costaba trabajo durante mi formación como entender a qué se referían algunos profesores que apelaban a que estábamos haciendo investigación, ¿no? Y todo el tiempo trataba de cruzarlo con el método científico y ahí me estrellaba porque en realidad estaba tratando de ponerle un corset a algo que estaban tratando de quitárselo, ¿no? Y en los procesos de investigación ya directa o producción artística, como se le ha llamado en cada momento, pues me fui dando cuenta de que es más bien un proceso abierto y uno va probando las posibilidades que le parecen favorables para algo, ¿no? Para indagar en algún asunto, para retarse de cierta manera, esto que Darío señalaba como el devenir, ¿no? Entonces yo quiero devenir máquina y voy a indagar en cómo son esos procesos, en quiénes son mis posibles interlocutores o no quiero interlocutores, ¿no? Que eso no lo creo. O sea, creo que todos buscamos cierto intercambio, ¿no? Demasiado romántica la otra posición. Y, y de qué manera voy a poner en crisis todo lo que he aprendido o lo que me dijeron que debía hacer, sobre todo en el campo del arte, y irlo jugando, ¿no? Si se expande, si se contrae, si fallo todo el tiempo, pues justo de eso se trata el proceso y a lo que me refiero con hallazgos o entregas es lo que se llamaría habitualmente obras, ¿no? Entonces uno presenta estados de la investigación, una investigación que no se pretende terminar más que cuando se retira o se muere la persona, ¿no? Porque continuamente uno está haciendo proyectos, ¿no? Que ahí que enlazo mucho con esta noción que Boris Groys revisa de qué es un proyecto, cómo se hace un proyecto, ¿no? Y lo veo así, como que uno está enlazando procesos, proyectos, investigaciones o lo que parece ser varias, y en realidad es una misma, es un interés, una pulsión, una vitalidad por acercarse a ciertas cosas, asuntos, personas y no sé, vincularse, entender diferentes posibilidades, ¿no? Entonces, uno, no sé, tiene para entrar en los formatos que tiene el campo, pues lo invitan a una exposición colectiva o tiene una presentación individual
o participa en un festival de audiovisuales y hay que entregar con una ficha técnica una pieza, ¿no? Entonces uno cierra parte de esa investigación y entonces presenta eso, ¿no? Que en el caso en todos los casos, creo, se puede retocar y retomar, ¿no? Quizá una regla que me puse para no seguir sobando materiales interminablemente fue que a partir de que alguien me compra algo, lo dejo de trabajar, ¿no? No sé, un video lo dejo de editar en el momento en que entra una colección o de alguna manera se hace tan público que ya hago versiones, ¿no? O sea, si lo sigo trabajando, entonces la llamo versión 2, en fin, ¿no? Pero creo que ahí aparecen cosas, uno se percata y puede dejar las piezas abiertas y van apareciendo cosas en esa investigación, ¿no? Que yo todo el tiempo lo pienso como algo inestable, ¿no? Me gusta esta idea de los medios que en algún momento llamaron electrónicos o digitales, de medios inestables. Y a mí me parece que todo lo que en donde estamos es inestable, ¿no? Y me gusta esa posibilidad. Me entusiasma más la inestabilidad que las certezas o tener un objetivo claro, como decías, Jonathan, ¿no? De que mi meta va a ser exponer en tal sitio, ¿no? Pues ahí creo que ya se jodió la cosa o se volvió al menos aburrida, ¿no? Gracias, Iván. Pues sí, inestable tanto como si estuviéramos siempre en Zoom, ¿no? Siempre se nos van los sonidos. También esta plataforma nos hace tolerar esas inestabilidades, ¿no? Tenemos que aceptar que se va la señal y no hacer nada, ser un poco estoicos, digamos. Bueno, Darío, tú en este sentido de la investigación, también ligada un poco con la formación, qué piensas con la formación artística? ¿Tú qué piensas? Pues yo pienso que esto que nos marcas de si la propia plástica, por decirlo así, es investigación y lo otro no, o bueno, si eso no es investigación y lo otro sí, yo pienso que son como una falsa dicotomía, o sea, eso es investigación material en sus propios lenguajes y responde a un momento del arte más vinculado con una dinámica moderna, objetual. Y lo que está también diciendo Iván es, de algún modo, que esta otra visión puede que hayan piezas o no, hay una pregunta tal cual, y se está reportando mediante el lenguaje escrito para que entre dentro de ciertos sistemas de legitimación y que pueda detonar otras cosas. Pero no creo que la primera no sea investigación, que sea reportada o no, que no tenga un carácter público, no quiere decir que no sea investigación. Estoy pensando incluso en el caso de alguien que decía, no, yo solo hago pinturas y lo demás no, como era Bacon, ¿no? Que dice, no, yo ni dibujaba, todo salía. Y pues no, hace poquito se encontraron sus dibujos y ahí hay una parte de proceso, de investigación, de cosas que él pensaba y de muchos procesos que quedaron encriptados en el objeto, pero que están. Puedes escuchar una de las conversaciones que tiene Bacon, incluso borracho, y está lleno de referentes, y ha leído Esquilo, y ha estudiado toda la historia de la pintura, y hay una investigación experiencial sobre el boxeo, de irse o de irse a madrear a alguien y que después llegar a pintar. O sea, había toda una cosa que no esté verbalizada, no quiere decir que no la hubiera, pero ahí había una preeminencia sobre el objeto. Entonces, no me parecen campos divorciados, me parecen como campos complementarios y que ha evolucionado en estas otras dinámicas. Y que a diferencia de como sucede con la noción de paradigma científico, donde uno tira a otro, creo que pueden coexistir y que puedan ser pertinentes en ciertos contextos, ¿no? Tan valioso y contemporáneo puede ser una pieza con machetes en algún lugar como una pieza que esté utilizando processing, por decir algo, ¿no? Claro. Yo no lo vería Bueno, que tuviera que ver contrapuntos, sino complementariedad, que atiende sí, a sí. distintas esferas y sensibilidades.
Sí, 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 de acuerdo. Nombran un poco los investigadores artísticos que la diferencia quizá redundaría un poco en que la investigación artística de que se hace con una pregunta que detona un espacio de incertidumbre es poder dar cuenta, digamos, de toda esa incertidumbre, de todo ese camino donde nos perdemos, ¿no? Pero de acuerdo, yo también creo que no existe una más investigación que otra, sino diferentes formas de construirlas y desarrollarlas, ¿no? Y articularlas. Bueno, también ahí hay un tema muy amplio, ¿no? De hecho, pues este grupo espía que se encuentra ahorita que están haciendo podcast en Radio V, también es muy interesante como estas posiciones que nos van mostrando, pero también es importante entender que todos tenemos un punto específico desde donde queremos decir esto, y es ahí en donde tenemos que atender las palabras del otro, ¿no? ¿Con qué intención? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Y qué le está buscando respecto a lo que dice, ¿no? Bueno, ya como para cerrar esta mesa, quisiera quedarme platicando más tiempo, pero necesitamos cortar los tiempos, ya ven que esto es un poco así. Y ya para cerrar y terminar, me gustaría un poquito que me hablaran después de que los artistas, los que se forman en las academias, después de tener toda esta complicación entre saber que no solamente se trata de la técnica, sino también de la gestión, de la curaduría, de un montón de cosas más, también de la investigación, cómo moverse hoy, de qué manera las plataformas nos han dejado las plataformas virtuales un nuevo espacio, pero la contingencia sanitaria también nos ha evitado otro. Así es que las estrategias van como por otro lado. ¿Cuál sería hoy la mejor forma, figura, camino que tendría una persona que, digamos, ya está formada y ya empieza a proponerse como un investigador y un productor artístico para promoverse, para dar a conocer su trabajo? ¿Qué nos podrían hablar de esto, digamos, ya para cerrar la mesa? Va. Pues bueno, definitivamente lo que funciona en este contexto de pandemia, pues finalmente es las redes, las plataformas digitales, ¿no? Y es a lo que se ha tenido que recurrir incluso para hacer unos traslados muy malos, ¿no? Como, no sé, grabar una pieza teatral o una pieza escénica y proyectarla por Zoom, donde recuerda como los principios del cine, ¿no? Entonces, ahí creo que es no entender. Creo que el reto está tanto en los jóvenes que están formando en estas prácticas, como en quienes ya hemos hecho algunas cosas, es analizar de qué están hechos los medios, ¿no? En todos los sentidos, tanto en sus aspectos como de vigilancia, de control y de reducción de experiencias, para ver cómo se pueden hacer posibles o abrir canales para explotar el medio mismo o vincularlo a la investigación personal, ¿no? Y no privilegiarlo o no dejarse ilusionar por algo que seguramente se modificará muy pronto, ¿no? O sea, o necesitaremos otro tipo de experiencias o regresar a las experiencias físicas, ¿no? O sea, vivir una acción corporal o una instalación o una pintura, un grabado, pues transmitido por Zoom se vuelve de una pobreza tristísima, ¿no? Ahí creo que los memes son la parte más afortunada de la producción cultural en redes, ¿no? Entonces, como que no
ni ilusionarse ni desilusionarse, ¿no? Como aprovechar las posibilidades que den estas vías y al mismo tiempo buscar otras, ¿no? Si el encuentro físico está limitado, pues ver de qué manera se puede propiciar o cómo estas restricciones sociales y médicas o sanitarias nos mantienen de una manera. Entonces, pues no sé, releer a Foucault y empezar a llevar el cuerpo a otros lados o mover el cuerpo por otro lado, ¿no? Sin pretender hacer malas traducciones para acomodarse a una plataforma de redes o o digital, ¿no? Únicamente. Entonces eso es lo que creo que nos toca hacer en este momento, ¿no? De ver qué le sacamos a esa herramienta o cómo la volvemos herramienta y qué hacemos con el resto de las posibilidades, ¿no? No enterrarlas. Ok, muy bien, gracias Iván. Darío. Jonathan, la pone súper difícil, ¿no? ¿Cómo hacer un uso crítico de las plataformas y ya después de meses de estar empantallados y que al menos yo ya sí estoy como muy zombificado en ese sentido? Y pues sí, suscribo, o sea, las traducciones malas están por todos lados, los recorridos virtuales, digo, se valora mucho el esfuerzo, pero yo quiero, estaría bueno hacer una encuesta. ¿Quién ha visitado una exposición virtual entera? La otra, al menos estabas obligado, así como, bueno, la pieza que está ahí, o la comida está en ese lugar y ya voy a atravesar y a medio ver de reojo. Pero aquí creo que es muy poca, ¿no? La visibilidad y como el impacto. El diálogo se está desplazando hacia otros lados, como pueden ser los memes o el TikTok, ¿no? Eso es lo que tiene como mayor incidencia. Y creo que no hemos hecho ese ejercicio de pensarlos de manera crítica, al menos ampliamente, ¿no? ¿No? Es como cuando en el siglo principios del 20, la fotografía estaba emulando a la pintura y no estaba aprovechando como las características propias del medio. Entonces, pues sí dejas una tarea muy difícil, Jonathan. También sería bueno pensar ahora al revés. ¿Qué opinas tú? No, complicado, pero aquí les toca hablar a ustedes. Sí, estamos en una situación complicada. Lástima que no podemos continuar. Tenemos que cortar nuestra mesa. Les doy las gracias por su participación. ¿Algo rápido que quieran añadir, Iván? No, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que extraño un mezcal para continuar esta conversación, ¿no? O haber estado al menos en el mismo espacio para seguirla con una chela, en fin, ¿no? Pero de cualquier modo, gracias nuevamente por ponernos a platicar sobre esto. Gracias a Darío, que me gustó conocer tu trabajo, ¿no? No lo conocía así y bueno, gracias a quien atienda, escuche esto, que bueno, ahí perdimos el diálogo, las preguntas y las inquietudes que puedan surgir, pero de cualquier modo se quedará. Gracias nuevamente. Claro, muchas gracias, Iván. Darío, algo para finalizar rápido, por favor. Sí, pues en realidad agradecerte a ti la conducción de estas mesas, el moderar, el compartir. También me dio mucho gusto escuchar a Iván. Yo había escuchado de tu trabajo, fui a ver Síntesis Olfativa y lo había visto como a la distancia, pero estar aquí como escuchando de primera mano, pues para mí fue genial. Siempre es para mí un gran aprendizaje poder escuchar colegas que han trabajado de otros campos, que tienen una trayectoria pues mucho más amplia. Es para mí súper valioso poder tener esos encuentros, ¿no? Y que creo que es lo que estamos perdiendo, bueno, se está perdiendo, ¿no? Desde los encuentros, estos encuentros y esta posibilidad de tacto, ¿no? El tacto parece una utopía.
Y ahorita me estoy acordando de una pieza que podría ser divertida, pensándolo aquí en el formato y no sé si se permita. Por ejemplo, podrían ponernos subtítulos, pero no subtítulos diciéndolo lo que decimos, como que nos pongan otras cosas, a ver cómo podemos. Sí. Entonces, a lo mejor yo soy Iván y estoy diciendo eso, Iván es Darío, Jonathan, tú eres una mezcla de las frases, no sé, creo que podríamos jugar con esa clase de cosas. Sí. Es una invitación a quien vaya a editar este material a que juegue con nosotros, ¿no? Sí, muy interesante, por ejemplo, lo que puso Iván al principio, ¿no? Este video que nos hace como desestructurarnos, nos ayudó un poquito como a descansar, ¿no? Pero también a poder pensar, sin como a veces el peso de la presencia, ¿no? Es fuerte lo que nos vas diciendo, bueno, es complejo lo que nos vas diciendo, y con este video nos ayudaste un poco a relajarnos, ¿no? Creo que por ahí van muchas estrategias. Empezar a trabajar más en lo plástico desde las pantallas. Bueno, pues me despido. Les doy las gracias a todo nuestro público, que recuerden que todavía nos queda una mesa en esta serie de mesas que se hicieron en el marco de la Quinta Bienal Veracruzana. También los invitamos a que revisen el catálogo digital que se encuentra en los sitios web del IBEC y de la página en Facebook de la Bienal. Y además, pues que sepan que estamos llevando a cabo, a la par de estas mesas y de la exposición, un seminario para la revisión de proyectos artísticos con diferentes asesores académicos. Algunos de ellos han estado aquí en nuestras mesas. También pueden revisar las mesas que ya pasaron también en las páginas del IBEC y de la Bienal. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Darío. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.